Bien, muy buenos días, un feliz Día del Padre para todos los padres de mi patria y fundamentalmente, por supuesto, para los que residen aquí en Mendoza y, por qué no, un feliz Día del Lector. Dos fechas, ¿no? Dos recordaciones que suceden, que coinciden curiosamente en este 24 de agosto. Y abarcan dos temáticas que me resultan importantes si uno tiene en cuenta que está inmerso en una sociedad sumamente contradictoria, donde se reciben mensajes de todos lados, algunos sesgados, otros bien dirigidos o bien pensados, o sea, con buena onda, digamos, con buena leche, diríamos, ¿no? Pero otros con intenciones aviesas, ¿no? Pero en definitiva todo se enmarca dentro de esta cultura argentina, dentro de este modo de ser que tenemos los argentinos y que de alguna manera nos cuestiona y nos interpela permanentemente. Entonces, hoy, 24 de agosto, Día del Padre. ¿Por qué? 24 de agosto de 1816, allí en la calle Corrientes 343 de la ciudad capital de Mendoza, nacía Mercedes Tomasa de San Martín. Sí, la hija de nuestro padre de la patria, don José de San Martín, y por supuesto de Remedios de Escalada, su esposa. Pareciera que en San Martín tendríamos reunidas todas las virtudes que servirían para encumbrarlo con mucha facilidad para entronizar la fecha del Día del Padre en su figura. Y sin embargo no es así. Repasando un poco, hace 67 años, en 1953, la señora Lucía Zuluaga de Sada presentó el primer proyecto, lo elevó a las autoridades de la Dirección General de Escuelas para hacer constituir el Día del Padre en esa fecha, justamente, 24 de agosto, haciéndolo coincidente, por supuesto, con el nacimiento de Merceditas y con el hecho de que San Martín fuera padre. Y aunque parezca mentira, vienen después los cuestionamientos, los intereses, que no permiten que hoy, 24 de agosto de 2020, todos los argentinos podamos coincidir en esta fecha, ¿no? 24 de agosto, recordando al padre de la patria y sobre todo al padre que fue San Martín. Se ha dicho, y con justa razón, que San Martín trabajó prácticamente más de 10 años, que le bastaron, un trabajo por supuesto arduo, de mucho sacrificio, para constituirse en padre de la patria. Pero después estuvo toda una vida, como cualquier padre, ¿cierto?, para ser un padre ejemplar. Tengan en cuenta que San Martín queda viudo a los cuando Merceditas tenía 7 años, ¿sí? Cuando muere Remedios de Escalada en 1823, ¿sí? Y a partir de ahí ya San Martín había concluido la lucha por la liberación del continente, creía cumplida su misión y regresaba con la idea de ser un gris chacarero, ¿no? Allí en su Tebaida, en
en su chacra de Barriales y dedicarse a plenamente el tiempo que no le había sido posible, ¿cierto?, dedicarle todo el tiempo a su hija, a Merceditas. A partir de ahí comienza el trabajo de cualquier padre común, ¿no? Lograr lo mejor para su hija, ¿no?, que ya empieza a reflejarlo en sus máximas, ¿cierto? Es importante releer las máximas aún hoy, ¿cierto?, porque de alguna manera están viendo en el horizonte una sociedad que se constituye con valores, valores como el amor a la verdad, a la patria, ¿cierto?, a la libertad, el amor a los que tienen menos, a los pobres, ¿cierto?, el desprecio al lujo, en fin, hay una cantidad de cosas que indudablemente de verdades, el odio a la mentira, ¿no? Hoy que vivimos en un mundo que nuestra clase dirigente miente descaradamente, que un día dice una cosa, al otro día dice otra, y no se le mueve un pelo. En fin, creo que las máximas están para interpelarnos permanentemente, y están para ser llevadas a la práctica, que es lo que más cuesta, ¿no? Porque es cierto, coincidimos todos el 17 de agosto, fechas magnas así, para ir, hacer el homenaje pertinente al San Martín militar, el San Martín estratega, pero nos olvidamos del San Martín hombre y del legado que nos dejó, y bueno, y preferimos ignorarlo, y así nos ha ido, ¿no? Ahora, lo que yo quería destacar es por qué todavía al 2020, a 170 años de su muerte, por qué no el Día del Padre no sigue teniendo como referencia a San Martín, y no logramos que todos los argentinos nos pongamos de acuerdo, aunque sea en esa mínima pauta. Es decir, ¿cuál es el cuestionamiento que tiene San Martín? En fin, hay intereses comerciales, intereses empresarios, que los entendemos perfectamente. Pero me parece una razón muy banal, ¿cierto?, decir que bueno, pero es que en agosto tenemos el Día del Niño, así que no podemos hacer el Día del Padre, porque son dos fechas que se contraponen. Bueno, hay alternativas de mandar el Día del Niño a junio y bueno, dejar el Día del Padre el 24 de agosto, que podría ser una alternativa, ¿cierto?, para dejar conformes a los comerciantes, en fin, porque lamentablemente es como que manda lo comercial, ¿no?, lo banal, o sea, lo económico, lo material, y se superpone a los valores que de alguna manera tratamos de legar a las nuevas generaciones. Uno lo ve en esto de los feriados largos, ¿cierto?, donde se cambia la fecha, ¿cierto?, y el recordatorio para el prócer o para la fecha que se quiere recordar pasa sin pena ni gloria, ¿eh? Pasa con todas las festividades, ¿cierto? Pasa a veces hasta en lo religioso, ¿no? Porque si usted se pone a pensar por allí, Semana Santa, o sea, la gente que se va de turismo a Chile o del otro lado a Mar del Plata, lo que menos hace es pasar por una iglesia, ¿cierto? Así que, y bueno, y acá nos pasa a veces con el feriado largo de San Martín, o sea, la gente va a divertirse, a comerse el asado, a tomarse un vino, lo que menos hace es pensar en San Martín y su legado, ¿cierto? Esas quedarán no sé para quién. Y ahí está un poco esa cuestión de permanentemente ignorar a quienes nos precedieron y nos dejaron un ejemplo de vida como San Martín. Entonces tenemos que desde 1953, en la década del 60, el entonces presidente norteamericano Lyndon Johnson establece en su país el Día del Padre como el tercer domingo de junio, recordando a un padre, John Doe creo que era el nombre del padre, alguien que había estado en la guerra y bueno, que había quedado viudo y crió a 9 hijos, un padre ejemplar sin ninguna duda, o sea, no me cabe la menor duda que sí, un tipo, realmente un buen padre. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? Y qué mejor que San Martín, como padre ejemplar, se constituya en referente fundamental para celebrar en la fecha en que él fue padre, el Día del Padre aquí en la Argentina. ¿Por qué nos cuesta tanto eso? Nosotros que somos tan amigos de aceptar
O sea, todo lo que viene de afuera. Así ya estamos imponiendo Halloween y un montón de tradiciones que vienen de afuera. Está bien, lo impone la globalización, yo lo puedo entender. O sea, pero bueno, también tratemos de defender lo nuestro, ¿no? Ustedes saben que leí, esta mañana estaba leyendo una nota que me dejó realmente helado. Una nota que hace un historiador, creo que es el licenciado Pablo Lacoste, que nadie puede discutir su conocimiento, ¿cierto? Donde dice que San Martín no existe. La nota, el título, ¿cierto? Pero por supuesto tiene sus razones. Se iba a hacer una película sobre San Martín, fue ofrecida a las grandes productoras. Se imaginan que es una obra monstruosa, o sea, pero está al alcance de Netflix y de todos estos monstruos de la producción, porque claro, la obra sanmartiniana, la vida sanmartiniana, el cruce de los Andes, todo exige mucho trabajo de producción, ¿no? Y las batallas, reproducir las batallas, el cruce de los Andes nomás ya es una tarea ímproba, ¿no? La respuesta que se recibió de los grupos económicos que podían estar interesados en bancar la producción de este film fue que San Martín no existe. En Europa no lo conoce nadie y en España, si se lo recuerda, es como traidor. Bueno, es entendible, ¿cierto? Lo de España es entendible. Y por supuesto que nos duele esa respuesta. San Martín no existe, es desconocido, es ignorado. Y más allá, porque ojo, por ahí me van a decir, sí, pero hay monumentos en las grandes ciudades, todo eso. Pero acá también hay lleno de monumentos, de plazas con el nombre, de calles, pero fuera de eso, lo que se trata es de ver cómo reproducimos, cómo nos hacemos cargo de su legado y lo ponemos en práctica en la vida cotidiana, ¿cierto? Porque si no, esto es como la gente que va a la iglesia, ¿cierto? Se golpea el pecho, o sea, hace su confesión y después sale y bueno, si tiene que aplastarle la cabeza a alguno, la aplasta sin ningún remordimiento, ¿cierto? Total, el domingo que viene va y se confiesa y bueno, que está todo bien. En fin, a eso es lo que voy. Si duele que de afuera digan que San Martín no existe, ¿cierto? Que San Martín no le interesa a nadie, porque no lo conoce nadie. Bueno, la pelota pasa para el lado nuestro. Ahora, ¿nosotros qué hacemos para valorar ese legado, para ponerlo en práctica, para estar permanentemente actualizándolo? Para decir, bueno, San Martín se ha hecho carne, se ha encarnado en nosotros y nosotros somos fieles ejecutores, ¿cierto?, de todo lo que él pregonó e hizo de bueno. Que es la mejor manera de decirse sanmartiniano. Yo escucho por ahí a gente que pertenece incluso a asociaciones sanmartinianas diciendo que hoy, como hay epidemia, no se puede hacer nada. Imagínense qué le diría San Martín a esa persona. ¿Vos formás parte de la asociación sanmartiniana? ¿Alguna vez le llevaron a San Martín, cuando estaba en Córdoba, eso lo cuenta creo que José María Paz, un peón, ¿cierto?, le reclamó a San Martín porque el mayordomo, que era español, le había dado una golpiza, lo había tratado mal. Y San Martín le aconseja, o sea, que no dejarse llevar por delante y que le responda de la misma manera. Y después, dice San Martín, esto parece una revolución de carneros, dice. En vez de ser una revolución de hombres, de carneros. ¿Cómo se van a dejar atropellar, dice, por un maturrango, ¿cierto?, en el país donde supuestamente estamos haciendo la revolución? Porque San Martín en esas cosas era enérgico, o sea, lo que él pregonaba se cumplía. Entonces, si para defender la libertad, ¿cierto?, para conseguir la libertad hay que luchar y hay que pelearla, y bueno, hay que pelearla, así, como literalmente, pelear, ¿cierto? Y bueno, y así lo hizo. Y no sé si por ahí me voy por las ramas, pero háganme bajar ustedes. Es mucho para decir, es mucho lo que hay que decir de San Martín, ¿cierto? Entonces uno, por ahí, como no tengo hoja de ruta, me voy
voy diciendo lo que me va saliendo y lo que me viene a la cabeza, ¿no? Pero bueno, volviendo al hecho, o sea, del Día del Padre. Se sigue en esa lucha, que siguen ganando, por supuesto, los comerciantes con el tercer domingo de junio, ¿cierto? Recordando a un padre norteamericano. Y hasta que en Mendoza, en el año 82, hay un decreto que declara el Día del Padre para la provincia. Eso lo podemos dejar casi de lado porque es un decreto de un interventor, creo que era Bonifacio Cejuela, y como era de un gobierno de facto, ¿cierto?, de la dictadura, puede quedar de lado. Ahora, restaurada la democracia en 1983, ¿cierto?, asume el gobierno Santiago Llaver, aquí en la provincia de Mendoza, y en agosto de 1986, la legislatura saca la ley 5131 que declara el Día del Padre el 24 de agosto en consonancia con el día del nacimiento de Mercedes Tomasa, hija del general José de San Martín. Bueno, el primer paso estaba dado, ya había una ley provincial por lo menos. Ahora la idea era llevarla, reproducirla al ámbito nacional, extenderla al ámbito nacional. Bueno, todavía estamos en deuda con eso. Hay varias mociones que se han presentado. En estos últimos años entraron dos proyectos que y también llevaban como Día del Padre el 24 de agosto, pero se cayeron por falta de tratamiento. Ustedes saben que si hay una ley que no se trata en determinado tiempo, se cae. Bueno, nuestros diputados, por supuesto, nuestros senadores habrán estado muy ocupados y no podían ver la cuestión de estas, no podían tratarlo, no tenían mucho tiempo, se supone, porque trabajan mucho esta gente, la verdad que a mí, bueno, en fin, no entremos en detalle, ¿no? Se cayeron, y creo que la última es de 2016 que presentó don Julio Cobos y que está ahí durmiendo, esperando que la saquen del cajón y la proclamen. No sé si tenemos miedo, si tenemos vergüenza, si tenemos qué, o tenemos miedo a los poderes económicos para declarar ley de una vez por todas el 24 de agosto, como Día del Padre a nivel nacional. Y me gustaría ahora pasar al tema del Día del Lector, ¿no? Pero sin antes dejar de recalcar que San Martín era un gran lector, por supuesto, ¿eh? Andaba con su biblioteca a cuestas, ¿eh? Y hay hechos puntuales que marcan. Él dejó sentadas las bases para que en 1822 se inaugurara la biblioteca que lleva su nombre hoy, ¿no? O sea, la Biblioteca General San Martín, ¿cierto? Y en 1817, después de la batalla de Chacabuco, el gobierno chileno lo premia con 10.000 pesos, ¿cierto?, que él rechaza y dice que esa plata debe ser volcada ¿a qué? A la construcción de una biblioteca, ¿sí? La ilustración y fomento de las letras son las llaves maestras que abren las puertas de la abundancia y hacen felices a los pueblos. Esta es una declaración que da José de San Martín al Cabildo de Chile el 17 de marzo de 1817 para justamente que esos 10.000 pesos fueran dedicados a la construcción de una biblioteca. Cuando se procede a declarar la independencia del Perú, también dona algunos de sus libros, ¿cierto?, para que se inicie la construcción de la biblioteca en Perú. En ese momento, decía San Martín, un 18 de septiembre de 1822, la biblioteca es destinada a la ilustración universal y es más poderosa que nuestros ejércitos para sostener la independencia. Lector empedernido, nuestro general San Martín,
tenía razones más que suficientes para saber, para entender que la educación es la base fundamental, porque no bastaba con mantener, o sea, con lograr la independencia y la libertad de nuestros pueblos, si no procedíamos posteriormente a una gran carrera por la educación de todo el pueblo, porque un pueblo ignorante, ya se sabe, es fácil de ser esclavizado. Y bueno, hoy hay algunas muestras que tenemos que nos dicen que en general, como no se lee, y acá volvemos al tema del Día del Lector, ¿cierto? Y bueno, no hay pensamiento crítico, no hay pensamiento propio, y nos llevan como de la oreja, ¿cierto? O como del hocico, si usted quiere, o como rebaño al matadero. Y vamos a donde van todos, ¿cierto? Sin cuestionarnos, sin hacernos preguntas, sin decir por qué tengo que ir para allá, si a mí me parece que el camino es este. En fin, la lectura es fundamental para lograr un pueblo menos resignado y más libre, ¿cierto? ¿Y por qué hoy, 24 de agosto, coincide con el Día del Lector? O sea, el Día del Padre coincide con el Día del Lector. Porque un 24 de agosto, pero de 1899, nacía don Jorge Luis Borges, ¿no? Viejo conocido de los argentinos. Pero con Borges, como con San Martín, o sea, así como de San Martín por ahí lo nombramos mucho, o sea, somos de golpearnos el pecho y no hacemos absolutamente nada que tenga que ver con su legado, a Borges se lo proclama mucho, ¿cierto? Pero en general nadie lo lee. Cuando uno pregunta ¿qué leíste de Borges? Bueno, mutis por el foro, por supuesto, porque en general no se lo lee. Y se lo cuestiona por algunas actitudes, las cuales pueden haber sido que pueden tener algún tipo de fundamento, pero la genialidad de Borges como escritor es innegable y es indudablemente un prócer de la literatura a nivel mundial. Lo que se me quedó en el tintero con el Día del Padre es que, bueno, si los europeos, como decía recién, ignoran a San Martín, como si en el resto del mundo ignoran a San Martín y no existe, nosotros tenemos la obligación de militar el conocimiento de San Martín. Yo veía ayer esta página, ¿cierto?, que salió en el diario Los Andes, 24 de agosto, Día del Padre Argentino, en honor al gran general San Martín, y hoy más que nunca en homenaje a la fortaleza de cada uno de nuestros papás. Cuando lo mirás a los ojos, no importan los rangos ni todas las medallas que vista tu traje. No importa el tamaño de los enemigos que venzas, la altura de las montañas o los mares que tengas que atravesar, como tampoco la cantidad de batallas o calles que llevan su nombre. El reconocimiento más grande te lo dan ellos cuando te dicen papá. Bien, esta página, que igualmente tendrá su costo, ¿cierto? A lo mejor la municipalidad de la ciudad de Mendoza tendrá los medios y lo puede hacer, pero me parece que esa es la tarea que nos corresponde. Sería importante que hoy, por ejemplo, si queremos efectivamente que el 24 de agosto sea el Día del Padre, que en todos los municipios se haga algo sobre esto. O sea, a mí me parece que no resultaría nada difícil, ¿cierto? Ni llevaría mucho trabajo, que por ejemplo, se me ocurre, ¿cierto? Lo pongo como ejemplo, ¿no? O sea, la directora de Cultura de la Municipalidad de Tunuyán, desde su oficina, fíjese, sin romper la cuarentena, nada. O sea, llamara por teléfono a todos los medios, que tienen entrada fácil, no se lo van a negar, y le van a dar todo el tiempo que ella quiera para hablar sobre la importancia de los medios que por ahí hasta ignoran que hoy es el Día del Padre y por qué es el Día del Padre, y que es el Día del Lector y por qué es importante resaltar el Día del Lector. Un escritor grande como Borges alguna vez escribió en su poema Un lector, que otros se jacten de las páginas que han... y entonces
Bien, un lector, que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído. Quienes, de alguna manera, hemos tratado a lo largo de nuestras vidas de militar el hábito de la lectura, ¿cierto? Y de predicar con el ejemplo. La verdad es que estos dos versos de Borges, que era un libro abierto, más que un libro abierto, era una biblioteca abierta, ¿cierto? Porque la vastedad de la cultura de Borges es impresionante, realmente. Y como decía recién, en todas las páginas de todas las obras de Borges, ya sea en sus cuentos, o en sus poemas, o en sus ensayos, hay referencias a las distintas culturas universales, a diferentes personajes históricos, y bueno, que nos obligan, por supuesto, porque es cierto, la primera impresión cuando leemos un texto de Borges, sobre todo si somos debutantes, ¿cierto? Sí, nos resulta un poco difícil si no tenemos ya una cultura previa, ¿cierto? Una cultura universal de lectura. Y aún así, yo cada vez que leo algo de Borges siempre tengo algo que aprender, porque indudablemente que él habla como que, bueno, el que está leyendo entiende de qué está hablando, ¿no? Y en realidad no es así, pero el verdadero lector, ¿qué va a hacer? Va a decir, lo que no sabe lo va a ir a buscar, que es la única manera de aprender, y esa es la tarea del buen lector, ¿cierto? Porque quedarse en eso, yo no lo entiendo y no leo más, bueno, te estás perdiendo la mitad del mundo, por no decir todo el mundo. Entonces, si Borges podría decir, porque también se me viene a la memoria ahora lo que decía Borges, que para él el paraíso podía tener la forma de una biblioteca, ¿no? Para que vean el tremendo amor a la lectura. O sea, Borges fue capaz de escribir todo lo que escribió, ¿cierto? Y ser hoy un referente de la literatura universal, ¿cierto? Habiendo nacido en la Argentina, habiendo nacido en Buenos Aires, porque fue capaz de leerse todo lo que leyó. O sea, no es gratis, o sea, uno no lee porque me inspira, o sea, uno no escribe porque me inspiran las musas, en fin, qué sé yo, no. Hay mucho de, como dicen, el acerto, para escribir a veces necesitamos un 10% de inspiración, y el otro 90% es transpiración. Es lectura, 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 lectura. No entiendo cómo hay escritores que dicen que no leen porque no quieren ser contaminados, en fin, qué sé yo, o no tengo nada que aprender. Bueno, la verdad que los envidio. Si realmente no tienen nada que aprender, o tienen miedo de ser contaminados, no. Ojalá yo pudiera contaminarme de todo lo que leo, ¿no? Porque me haría más completo, me haría un poquito, es decir, cada día sabiendo más y teniendo más herramientas para escribir, por lo menos cada día, un poco mejor. Y por supuesto que uno a esta altura del partido, ya más que escritor, se considera un lector. Así que, pero a lo que voy, ¿cierto? Esto de la lectura, ¿no? Que nos urge reinstalar el hábito de la lectura en la sociedad, sobre todo en nuestros chicos, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para militar cada uno desde su lugar de batalla, ¿cierto? En su trinchera, militar el hábito de la lectura que nos descubre un mundo maravilloso, que nos permite vivir muchas vidas a la vez y como decía hace un rato, que nos permite ser menos resignados, que nos lleva, cierto, a una rebeldía, pero no a una rebeldía estéril, sino a una rebeldía productiva, que nos permite esto tan necesario hoy, que es la tolerancia. O sea, cuando San Martín en sus máximas dice ser indulgente con todas las religiones, él que fue, por supuesto, estaba en la logia Lautaro, en fin, pero muchas veces fue acusado de masón y de renegaba de Dios y muchas cosas, pero él en las máximas, ¿cierto? En las máximas dice clarito, o sea,
inspirar sentimiento de indulgencia hacia todas las religiones, o sea, respetar a todas las religiones. Hoy algo básico en esto de cómo va el mundo, ¿no? Donde tenemos que saber respetar, seamos o no, seamos ateos, sea el movimiento político de otra persona también, su idea religiosa, ¿cierto? En la medida en que contribuya. El 4 de agosto, simplemente militar esto del Día del Padre, 24 de agosto, y el Día del Lector, nacimiento del magistral escritor argentino Jorge Luis Borges.